Bienvenidos al seminario 1 de la rotación de sangre de la unidad académica 2 de fisiología. En esta oportunidad vamos a desarrollar la hematopoiesis. Vamos a realizar una introducción al medio interno, composición y funciones sanguíneas. Describimos en primer lugar los elementos que conforman la sangre. Por un lado, el componente líquido, al que denominamos plasma, que representa alrededor de un 55% del volumen total de la sangre. Y por otro lado, lo que llamamos elementos formes de la sangre, las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Con respecto a los glóbulos blancos, aquellos que podemos encontrar en sangre periférica habitualmente son los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos y los linfocitos. Definimos lo que es entonces la hemopoiesis y lo definimos como un proceso mediante el cual se forman las células maduras que encontramos habitualmente circulantes, y este proceso surge a partir de la proliferación y diferenciación de células muy indiferenciadas a nivel de la médula ósea, y esto se da con intervención de citoquinas que van a ser las encargadas de regular todo este proceso. ¿Para qué entonces? El objetivo de la hemopoiesis es entonces la formación de las células plasmáticas maduras, que van a ser las que tienen las características que le permiten cumplir con sus funciones específicas. ¿En dónde se realiza la hematopoiesis? Y esta respuesta cambia de acuerdo al momento donde nos estamos refiriendo. A nivel del saco vitelino en el embrión, entre los 0 y los 3 meses, comienza a haber eritropoiesis. Luego ya empieza a haber hematopoiesis a nivel del hígado, a partir más o menos del primer mes de la vida fetal, para luego pasar al vaso y finalmente a los huesos largos, donde la podemos encontrar hematopoiesis hasta los 25 años, y ya en el adulto la hematopoiesis queda remitida a los huesos esponjosos. ¿Dónde encontramos médula ósea en un adulto? La vamos a encontrar en las epífisis de los huesos largos, a nivel del esqueleto medio, en el esternón y en las vértebras, y a nivel de los huesos de la cadera. La médula ósea normal está compuesta por un componente vascular, que son células endoteliales, que estas células están especializadas y van a conformar lo que llamamos los sinusoides medulares, y un componente no vascular, un componente tanto celular, compuesta por las células hemopoyéticas, que van a ser estas las encargadas de proliferar y diferenciarse hacia las células maduras circulantes, y un estroma que está constituido por otras células que son macrófagos, adipocitos, fibroblastos, linfocitos, que van a ser tan necesarias como las células hematopoyéticas para que haya una hemopoiesis normal. Y van a ser más que nada estas células las encargadas de sintetizar y regular lo que es la matriz extracelular, que está constituida principalmente por proteínas adhesivas y de sostén, por colágeno, laminina, fibronectina y proteoglicanos. Vemos entonces que la hemopoiesis es un proceso de diferenciación y proliferación. ¿Qué es lo que se diferencian? La diferenciación comienza a nivel de una célula a la que denominamos stem cell hematopoyética. Esa célula va a dar origen a las células progenitoras, las células progenitoras a las precursoras, y las precursoras a células terminales maduras, que van a ser las células que encontramos en circulación. Esto como esquema básico de la hemopoiesis, y vamos a ir agregando de a poco un poco más de información. Vamos a ver un poco entonces qué característica tiene cada una de estas células. La stem cell tiene la característica de ser morfológicamente irreconocible al microscopio óptico, es decir, que en un extendido de sangre yo no voy a poder reconocer cuál es la stem cell. Y tiene la característica de tener la propiedad de autorrenovación. Esta es una característica única de la stem cell, que significa que cuando va a diferenciarse y proliferar puede dar origen a una célula diferenciada, es decir, una progenitora, y a su vez dar origen a una célula igual a sí misma, esto para mantener un pool de stem cell que siempre nos aseguren una hematopoiesis adecuada. Y otra característica es que tiene una capacidad madurativa multilineal, es decir, que puede dar origen a cualquier línea celular dentro de la hematopoiesis. Con respecto a la célula progenitora, sigue siendo morfológicamente irreconocible, ya no tiene esta capacidad de autorrenovación que tiene la stem cell,
y tiene ya algún compromiso de línea irreversible, es decir que ya no es totipotente como es la stem cell. Y por último, la célula precursora son las primeras células reconocibles al microscopio óptico y que tienen además una actividad mitótica ya limitada. Y estas precursoras entonces van a ser las que dan origen a las células maduras. Este es un esquema de la hematopoiesis donde podemos ver que todo surge a partir de una stem cell, que es esta primera célula, que da origen a dos stem cells, la stem cell mieloide y la stem cell linfoide. Y esas stem cells van a dar origen a células progenitoras, que son las que vamos a encontrar con el nombre de unidades formadoras de colonias, ¿sí? Por ejemplo, la stem cell mieloide va a dar origen a la unidad formadora de colonias de megacariocitos, a la unidad formadora de colonias de eritrocitos, ¿sí? Aquí encontramos la eritropoiesis, y además de todo lo que son los granulocitos y los monocitos. En cambio, la stem cell linfoide solo da origen a los linfocitos, tanto B como T. Una vez que llegamos a la primera célula precursora, esto por ejemplo es el ejemplo de la maduración de los granulocitos, el mieloblasto sería la primera célula ya precursora. Fíjense cómo hay un montón de etapas dentro del proceso de maduración de los precursores y para dar origen por último a las células maduras. ¿Y qué pasa en este proceso? Simplemente es que la célula va adquiriendo todo lo que necesita para funcionar como célula madura. Por ejemplo, el neutrófilo, que va a ir adquiriendo. En principio va a tener un núcleo grande, va a sintetizar muchas proteínas, va a acumular esas proteínas dentro de los gránulos citoplasmáticos para luego justamente tener acumulados esos gránulos que son los que le permiten cumplir con su función. Esto, por ejemplo, son las células precursoras de la serie eritroide. Ustedes saben que los glóbulos rojos carecen de núcleo, sin embargo las células precursoras sí lo tienen. ¿Por qué? Porque inicialmente esa célula precursora lo que va a hacer es sintetizar hemoglobina principalmente, y esa hemoglobina se va a ir acumulando dentro del citoplasma hasta que finalmente el núcleo es expulsado de la célula, dando origen a los eritrocitos maduros. Pero todo esto son las series precursoras de los glóbulos rojos. Este proceso de hematopoiesis dijimos que tenía además una regulación muy fina, ¿sí? Dentro de estos factores reguladores encontramos lo que son los factores estimuladores, el stem cell factor, la eritropoyetina, de la que vamos a hablar un poco más en el seminario 2, pero va a ser principalmente la que regula la eritropoiesis, la trombopoyetina, que va a ser principalmente la reguladora de la trombopoiesis, y los factores estimuladores de colonias. Cada linaje celular tiene su factor estimulador de colonia de granulocitos, de monocitos, de granulocitos monocitos. Y por último también está regulada por citoquinas, ¿sí? Tanto interleuquinas, son aquellos mediadores entre los leucocitos, y las quimioquinas, que se sintetizan a nivel del estroma donde está la médula ósea, justamente para regular este proceso de diferenciación. Hablando un poquito más, lo que es el stem cell factor es una citoquina. Este se origina principalmente del estroma de la médula ósea, de las células estromales, y se va digamos, su receptor va a estar principalmente a nivel de las células más inmaduras de la hematopoiesis dentro de la médula ósea, que van a tener un receptor que se llama el receptor c-KIT, que es el receptor justamente del stem cell factor, y sus principales funciones van a ser de estimulación de la proliferación y de anidación. Es decir, que son lo que le permitiría a las células más inmaduras dentro de la hematopoiesis a asentarse en la médula ósea y no en otro sitio. En este esquema podemos ver cómo la regulación de cada serie, ya sea serie eritroide, serie linfoide o mieloide, está regulada por diferentes quimioquinas, diferentes interleuquinas, diferentes factores reguladores de colonias, porque estas sustancias tienen una acción sinérgica sobre cada linaje celular. Hay que destacar por ahí las más importantes de cada uno de los linajes. La interleuquina 3, por ejemplo, es un estimulador de prácticamente todos los linajes celulares. Después tenemos los factores estimuladores de colonia de cada una de las series. Fíjense, por ejemplo, en lo que es la serie eritroide,
principalmente la regulación por eritropoyetina o la serie megacariocítica, la regulación por la trombopoyetina. Esos serían los factores a destacar de toda la regulación de la hemopoiesis. Seguimos entonces con el concepto de nicho. Esto tiene que ver con que el desarrollo de cada serie hematopoyética no se realiza al azar en la médula ósea, sino cada una que tiene un sitio respecto de los sinusoides medulares y respecto del endotelio medular y las trabéculas a nivel de la médula ósea. Fíjense acá el dibujito de arriba, como cada serie tiene una localización particular para su desarrollo, y esto está dado porque estas áreas tienen las condiciones necesarias y exclusivas para el desarrollo de esa serie en particular, en cuanto al oxígeno, en cuanto a los tenores de calcio, en cuanto a las células de sostén y las quimioquinas que se encuentran en esa región. Esto lo que determina justamente es el desarrollo topográfico de la médula ósea, y no es una maduración al azar. Esto es un medulograma. Esto es una gotita de médula ósea que se extiende en un vidrio y se tiñe y se mira al microscopio, y más que nada para mostrarles lo heterogénea que es la médula ósea, porque cuando uno mira en un microscopio óptico, acuérdense que solo podemos reconocer las células precursoras, pero vemos células diferentes, de diferentes tamaños, de diferente morfología, y esto es justamente porque se ve lo heterogéneo de la presencia de todos los precursores de todas las líneas celulares. En cambio, les quería mostrar como, por ejemplo, frente a alguna patología, esa heterogeneidad se pierde y la médula se ve invadida por células que no son células maduras ni diferenciadas. Esto, por ejemplo, es una leucemia. Pasamos ahora a hablar un poco sobre el hemograma. ¿Qué información nos da el hemograma? Con respecto a los glóbulos rojos, nos da la información del recuento total de glóbulos rojos, del hematocrito y de lo que llamamos índices eritrocitarios o hematimétricos. Con respecto a los glóbulos blancos, nos da la información del recuento total de leucocitos y la fórmula leucocitaria, y con respecto a las plaquetas nos informa el recuento plaquetario. Con respecto entonces a los glóbulos rojos, dijimos que nos da el recuento total de eritrocitos. Estos son los valores normales del adulto. Para varones 5 millones más o menos 500.000 sobre milímetro cúbico, y para la mujer 4 millones y medio más o menos 500.000. Siempre el hombre tiene valores un poco más elevados de recuento de glóbulos rojos y de hematocrito, porque los andrógenos, principalmente la testosterona, van a estimular la secreción de eritropoyetina que termina estimulando la eritropoyesis. El segundo parámetro que nos da entonces el hemograma respecto de los glóbulos rojos es el hematocrito. Definimos al hematocrito como el volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos respecto del volumen de sangre total. El hematocrito es un parámetro que se calcula poniendo la sangre en un tubo con anticoagulante. Generalmente es ETA el anticoagulante que se utiliza. Se centrifuga y esto hace que todos los elementos formes de la sangre precipiten hacia la parte inferior del tubo, quedando por arriba la parte líquida o plasmática de la sangre. Entonces acá alguien me podría preguntar, pero los glóbulos blancos y las plaquetas también precipitan. Y eso es cierto. Lo que pasa es que el volumen, o sea, la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, piense que son alrededor de 4 o 5 millones por milímetro cúbico, respecto de los glóbulos blancos, que son 5.000, 10.000 por milímetro cúbico. Entonces son tanto más mayores los recuentos de glóbulos rojos, que los glóbulos blancos y las plaquetas terminan siendo despreciables respecto de los rojos. Por eso se considera el hematocrito como un reflejo del volumen de glóbulos rojos, que habitualmente es entre un 40 y un 45%, y que puede haber ciertas situaciones en que estén aumentados o disminuidos. Por ejemplo, los recién nacidos suelen tener hematocritos más elevados. También aquellas personas que viven en altura, como compensación a la disminución de la presión parcial de oxígeno en altura. Y también puede haber condiciones que produzcan una disminución, como puede ser en el embarazo, que hay una disminución del hematocrito por una dilución, por un aumento del volumen plasmático. ¿Cuáles son los valores normales del hematocrito? 45% más menos 5, recuerden que es un porcentaje, y para las mujeres 42% más menos 5.
El tercer parámetro entonces sobre los glóbulos rojos son los índices hematimétricos. Ellos nos van a ayudar a estudiar las anemias, principalmente a entender el origen de una anemia. Estos parámetros son el volumen corpuscular medio, vamos a encontrar como BCM. Acá tienen la fórmula como se calcula, el hematocrito por 10 sobre el recuento de glóbulos rojos. En segundo lugar, la hemoglobina corpuscular media, HCM, que va a ser el volumen, la cantidad de hemoglobina promedio por glóbulo rojo. La fórmula, la concentración de hemoglobina por 10 sobre el recuento de glóbulos rojos. La concentración de hemoglobina corpuscular media, la vamos a calcular como la concentración de hemoglobina por 100 sobre el hematocrito, y es la concentración de hemoglobina en 100 mililitros de glóbulos rojos. Acá tienen un triángulo abajo que es intenta hacer una regla memotécnica. La hemoglobina sobre los glóbulos rojos me da el HCM, la hemoglobina sobre el hematocrito me da el CHCM y el hematocrito sobre los glóbulos rojos el BCM. Acá les dejo un cuadro con los valores normales de todos estos parámetros que estuvimos estudiando. Es importante que se acuerden los valores normales, no solo en números, sino en la unidad en la cual están representados. El hemograma dijimos entonces que nos informa sobre los glóbulos rojos, sobre los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Qué nos informa de estos leucocitos? En primer lugar tenemos que saber cuáles son los leucocitos que fisiológicamente encontramos en sangre periférica. Estos son los granulocitos, que encontramos basófilos, eosinófilos y neutrófilos, los monocitos y los linfocitos. Y el hemograma nos informa el recuento total, que el valor normal es entre 4.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Hablamos de leucocitosis cuando es mayor a 10.000 y de leucopenia cuando es menor a 4.000. Y nos informa la fórmula leucocitaria, es decir, de estos, por ejemplo, 4.000, 6.000 o 10.000 leucocitos, cuántos son neutrófilos, cuántos son eosinófilos, cuántos son linfocitos, ¿sí? Acá vemos los valores en porcentaje de lo que se llama fórmula leucocitaria relativa. Es decir, que de esos 4.000 o 5.000 blancos, el 60% debería ser neutrófilos, el 30% deberían ser linfocitos, entre el 3 y el 8 monocitos. Esto es la fórmula relativa. En porcentaje, cuánto representa cada una de las células. Y el valor absoluto nos dice específicamente cuántas células hay de cada una. Por ejemplo, si de 4.000 leucocitos 50% son neutrófilos, el valor absoluto va a ser 2.000 neutrófilos. Entonces la fórmula relativa nos permite una vista rápida de una fórmula conservada, y el valor absoluto nos sirve, por ejemplo, ante ciertas situaciones. Cuando tenés un paciente con neutrófilos bajos, entonces ahí realmente te interesa saber, no es lo mismo un paciente con 1.000 que con 1.500 neutrófilos. Entonces son en esas por ahí situaciones particulares que usamos el valor absoluto y no el relativo. Si no, nos solemos manejar con la fórmula leucocitaria relativa. Acá pueden ver, por ejemplo, en el frotis de arriba, un neutrófilo, un linfocito. Y como uno puede ver cuando hay alteraciones de la fórmula, por ejemplo en la que tenemos a la derecha, como son todos linfocitos, o sea, va a tener una alteración de la fórmula leucocitaria, y en el de abajo como son, por ejemplo, todos neutrófilos. Con respecto a las plaquetas, el valor normal es de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Hablamos de trombocitosis cuando el recuento es mayor a 450.000 y de trombocitopenia o plaquetopenia cuando es menor a 150.000. En el frotis las plaquetas las vemos así como puntitos más bien rosados y pequeños. Pasamos ahora a hablar de las funciones de la sangre, y las funciones las vamos a dividir en funciones celulares y funciones plasmáticas. Dentro de las funciones celulares, la sangre cumple importantes funciones en el transporte de gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Cumple funciones en lo que es la inmunidad celular, la reparación de los tejidos, y también cumple funciones importantes en la hemostasis y la coagulación. Con respecto a las funciones plasmáticas,
Una de las funciones es el transporte de sustancias, tanto en forma libre como con transportadores específicos. Participa en la regulación del pH, como buffer del pH. Tiene una función importante en el mantenimiento de la presión oncótica, en la defensa mediante la presencia de anticuerpos, y también las funciones plasmáticas van a estar consideradas dentro de lo que es la hemostasia y la coagulación. El plasma está compuesto 90% por agua, contiene también iones como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, contiene proteínas que son las responsables de la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Fíjense el dibujo que tienen arriba en la diapositiva, donde podemos ver que el flujo de sangre imparte una presión hidrostática sobre la pared del vaso que tiende a hacer salir el líquido del intravascular al extravascular. La presión oncótica es una presión producida por las proteínas hacia el interior del intravascular que contrarresta justamente la presión hidrostática, permitiendo que el líquido permanezca dentro del intravascular. Por otro lado, el plasma también contiene enzimas como transaminasas, lipasas, amilasas, algunas moléculas orgánicas como glucosa y lípidos, moléculas inorgánicas como sulfatos y fosfatos, y también contiene sustancias de desecho del metabolismo como la urea, la creatinina, la bilirrubina y el ácido úrico. Si describimos un poco más las proteínas plasmáticas, la mayoría de ellas se sintetizan a nivel del hígado. Más aproximadamente el valor normal es de 7 gramos por decilitro. La principal proteína, que es la principal porque es la que está en mayor concentración, es la albúmina, y es tanta la concentración de albúmina que se dice que la albúmina es la responsable de la presión oncótica. La albúmina cumple más que nada función de transporte, como puede ser de aminoácidos, de bilirrubina, de ácidos grasos, de fármacos y de algunas hormonas. Otras proteínas importantes son las gamma globulinas, que son los anticuerpos, las proteínas plasmáticas específicas, como pueden ser los factores de coagulación y fibrinolisis, las lipoproteínas, las proteínas relacionadas al metabolismo del glóbulo rojo, como puede ser la aptoglobina, la hemopexina, la transferrina, algunas proteínas transportadoras específicas de hormona, y también lo que llamamos proteínas de fase aguda, que son aquellas proteínas que aumentan en la inflamación, como son las interleuquinas, el fibrinógeno y la proteína C reactiva. Un estudio que se puede realizar se denomina eritrosedimentación. Lo definimos como la velocidad a la que sedimentan los glóbulos rojos suspendidos en una columna de sangre anticoagulada. Es decir, que la sangre con algún anticoagulante se coloca dentro de estas pipetas que pueden ver en la diapositiva. Se llaman pipetas de Westergren. Están graduadas en milímetros y directamente lo que se hace es esperar que vaya sedimentando la parte globular de la sangre, y en la primera lectura se realiza a la hora de haber colocado la sangre allí, y es normal que haya sedimentado menos de 15 milímetros hora, ¿sí? Fíjense que es una medida de velocidad, ¿sí? Por eso es la velocidad a la que sedimentan los glóbulos rojos suspendidos en esta columna. Entonces, ¿por qué me puede dar alterada o aumentada la eritrosedimentación? Y esto tiene que ver con los parámetros que van a regular las fuerzas de repulsión entre los glóbulos rojos. Depende tanto del tamaño de los glóbulos rojos como de la presencia de proteínas. A mayor cantidad de proteínas hay menor fuerza de repulsión y por ende aumento de la eritrosedimentación. Es decir, por ejemplo, ¿qué situaciones me llevan a un aumento de la eritrosedimentación? El aumento de inmunoglobulinas o de proteínas de fase aguda por cualquier tipo de proceso inflamatorio, infecciones, enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios, enfermedades neoplásicas. Otra situación que me puede dar aumento de la eritrosedimentación es la anemia con microcitosis, porque los glóbulos rojos más pequeños tienen menor fuerza de repulsión. Y la situación fisiológica única que me da aumento de la eritrosedimentación es el embarazo por aumento del fibrinógeno. Es decir, que la eritrosedimentación es un estudio útil
en el sentido de que nos habla de que hay algo inflamatorio o algo que está en curso, pero es completamente inespecífico, no nos dice cuál es el problema, sino que nos habla de que hay alguna alteración de la sangre que uno tendría que ir a investigar. Vamos a hablar ahora del medio interno y del manejo de los líquidos corporales. Con respecto al medio interno, ya en el siglo XIX se definió como un medio estable que baña todas las células, del que toman las sustancias que necesitan y arrojan sus sustancias de desecho. Y completando este concepto, el concepto de homeostasis como un equilibrio dinámico que mantiene las condiciones constantes dentro del medio interno. Es un conjunto de procesos que se encargan de mantener esta constancia y regular tanto las influencias del ambiente y las respuestas del organismo. El agua corporal total la definimos como el total de agua que contiene el organismo y varía en relación al sexo. Es alrededor del 60% del peso en los hombres y del 55% del peso en las mujeres. Esto es porque va variando la cantidad de agua corporal total respecto de la edad y la acumulación de grasa corporal total. A medida que el ser humano va creciendo, va disminuyendo la cantidad de agua y aumentando el tejido adiposo, y por eso va variando con la edad. Para calcular el agua corporal total se utiliza una regla de 3 simple, sabiendo que el agua corporal total en un hombre es de alrededor entre los 55 y el 60% del peso corporal. Sabiendo que pesa 79 kilos, se hace una regla de 3 simple y ahí es fácil calcular el agua corporal total. El agua corporal total se distribuye 2/3 en el intracelular y 1/3 en el extracelular. Y este líquido extracelular se distribuye en los compartimentos principales extracelulares: el intersticial, el intravascular, y en último lugar, que es muy pequeña la cantidad de líquido que maneja, es el transcelular. Por ejemplo, el líquido pleural o el líquido intraarticular o el líquido cefalorraquídeo. En condiciones normales es muy pequeña cantidad, pero puede ser importante en condiciones patológicas. Esta distribución del agua corporal total debe mantenerse estable en un equilibrio dinámico, y esto depende que el organismo debe hacer un balance hídrico entre los ingresos de agua y los egresos de agua. El ingreso promedio es entre 2 a 2,5 litros diarios, que incluye el agua ingerida en forma líquida, la contenida en los alimentos y una pequeña cantidad que es sintetizada como parte del metabolismo intracelular. Las pérdidas están representadas por el volumen de orina, el sudor, el contenido en materia fecal y las pérdidas insensibles. Este balance es dinámico y debe ser en lo posible neto. Si bien el agua corporal total se distribuye entre los compartimentos de manera fisiológica, el líquido dentro de cada uno de los compartimentos tiene características particulares. Por ejemplo, el líquido intravascular tiene una alta concentración de sodio, una baja concentración de potasio, una alta concentración de cloro, una alta concentración de proteínas con una osmolaridad de alrededor de 290 miliosmoles. El líquido intersticial es muy similar al líquido intravascular, con la diferencia que tiene una baja concentración de proteínas, pero mantiene la misma osmolaridad. Por otro lado, el líquido intracelular tiene una composición bastante diferente respecto de los iones que la componen. Baja contenido en sodio, alto contenido en potasio, tiene contenido de proteínas y la misma osmolaridad, 290 miliosmoles. Fíjense cómo los tres líquidos son isoosmóticos a pesar de tener composición diferente. Un concepto importante es el principio de electroneutralidad. Dijimos entonces que los líquidos están compuestos por cationes y por aniones en diferentes concentraciones dependiendo si se trata de líquido intravascular, de líquido intersticial o de líquido intracelular.
Sin embargo, en cada uno de esos compartimentos, sea cual fuere los iones que lo componen, las sumatorias de cargas positivas y negativas es igual en cada compartimento. Y esto es el principio de electroneutralidad. Existen algunos métodos para medir los diferentes compartimentos y que están basados en el método indirecto principio de dilución. Esta es la fórmula donde el volumen es igual a la cantidad inyectada de un indicador sobre la concentración del indicador en la muestra del líquido. Esto es, por ejemplo, si yo quiero medir cuánto volumen tiene una pileta, que sería B, lo que hago es tirar dentro de la pileta una concentración conocida de un indicador, una sustancia que se distribuye en forma uniforme en toda mi pileta. Luego lo que hago es tomar una muestra de la pileta una vez que ya está distribuido el indicador y ver qué concentración tiene mi indicador en esa muestra que estoy tomando. De esa forma puedo entonces calcular el volumen total de mi pileta. Lo mismo podemos aplicar en los diferentes compartimentos, teniendo en cuenta que para cada compartimento requiero un indicador diferente. ¿Qué características debe tener ese indicador? Debe distribuirse en forma uniforme y exclusiva en el compartimento que voy a medir. Tiene que poder hacerse una medición fácil y precisa, que no sea tóxica y que tenga estabilidad metabólica. Entonces, para medir el agua corporal total, podría utilizar como indicador el agua tritiada. Para medir el extracelular, la inulina. Para medir el intracelular no hay una sustancia particular, por ende debería medir el agua corporal total y restarle el extracelular. Para el volumen plasmático podría utilizar albúmina marcada o azul de Evans, y para el líquido intersticial, al igual que para el intracelular, debería restar los dos volúmenes, el extracelular del plasmático, para poder calcular el líquido intersticial. Vamos a desarrollar un poco algunos conceptos más. El concepto de ósmosis. Si uno tiene dos compartimentos separados por una membrana, la membrana no es permeable a los solutos, entonces el pasaje del agua, el movimiento del agua se va a dar desde el compartimento de menor concentración hacia el compartimento de mayor concentración. Y justamente esto define la ósmosis, el flujo de agua a través de una membrana desde un compartimento donde la concentración de solutos es más baja hacia otro donde la concentración es mayor. Y continuando un poco con la definición, definimos la presión osmótica. Fíjense, acá tenemos el dibujo que es similar a la diapositiva anterior, donde el agua va hacia donde hay mayor concentración de solutos, y definimos entonces la presión osmótica como aquella fuerza que yo debería ejercer sobre la solución para justamente para detener el flujo del agua a través de una membrana semipermeable. Esto tiene relación directa con el número de partículas disueltas en la solución. Recordar que depende de la sustancia que esté disuelta, como medimos los osmoles. Un mol de urea es un osmol de urea, pero un mol de cloruro de sodio es 2 osmoles, uno de sodio y un osmol de cloro. Y definimos la osmolaridad como el número de partículas disueltas en un litro de solución. Entonces, si colocamos la célula, en este caso son glóbulos rojos, en un líquido hiperosmótico, lo que va a ocurrir es que el agua va a tender a salir del glóbulo rojo, produciendo la disminución del tamaño o el achicharramiento de los glóbulos rojos. Si lo colocamos en un líquido isosmótico, que es la figura del medio, no va a haber flujo neto de agua y el eritrocito va a conservar su volumen. Y si lo colocamos en un líquido hiposmótico, lo que ocurrirá es que el agua va a tender a ingresar dentro del glóbulo rojo, aumentando su volumen y finalizando con la lisis celular. Definimos un concepto más, que es la tonicidad, que es la osmolaridad efectiva. Y esto es el comportamiento de los solutos ante una membrana determinada, es decir, que depende de la permeabilidad de la membrana a ese soluto. Entonces se calcula la tonicidad o osmolaridad efectiva como la osmolaridad calculada por el coeficiente de reflexión, siendo 0 cuando la membrana es totalmente permeable al soluto y 1 cuando la membrana es impermeable al soluto. Veamos un ejemplo.
Por ejemplo, en el caso número 1, el de la izquierda, tenemos un glóbulo rojo sumergido en una solución de 300 miliosmol de cloruro de sodio. Entonces, son isoosmóticas. Calculamos entonces la molaridad efectiva, sabiendo que el coeficiente de reflexión es de 1 para el cloruro de sodio, entonces la molaridad efectiva va a ser igual a la molaridad calculada, que va a ser de 300 miliosmoles, y no va a haber entonces flujo neto de agua. ¿Qué pasa en el segundo caso, donde sumergimos el glóbulo rojo en una solución de 300 miliosmol de urea? La membrana tiene cierta permeabilidad a la urea con un coeficiente de reflexión de 0,2, por lo tanto las molaridades de 300 miliosmoles, pero la osmolaridad efectiva es de 60 miliosmoles. Por ende, ¿qué va a pasar? Va a tender a ingresar la urea dentro del glóbulo rojo, esto aumenta la osmolaridad del glóbulo rojo y el flujo neto de agua es hacia el interior de la célula, produciendo ingreso de agua dentro de la célula. Es decir, que si bien este medio es isoosmótico, es hipotónico respecto del glóbulo rojo. Con esto finalizamos la clase. Muchas gracias por su atención.